noches, jóvenes, buenos días para ustedes. Bienvenidos a la clase número 34 del día 9 de diciembre de 2021. El día de hoy vamos a seguir con nuestros temas de la semana, con el mismo eje temático, el mismo tema, mismos aprendizajes esperados, pero ahora vamos a ver la lección número 61 de su libro de texto, para lo cual les pido que tengan ya preparado el mismo, ya sea impreso o digital, y su cuaderno de apuntes para que sigan conmigo esta lección, tomen sus notas acerca de la misma y empiecen a responder esta lección de manera correcta. Ya les tengo preparado el Jamboard que normalmente les tengo publicado en Classroom. En este caso, bajo el nombre de Apuntes de Clase 09 diciembre 2021. Ahí lo van a poder encontrar para que se basen en las notas de clase de esta lección número 61. Esta lección tiene por nombre Fórmulas de volumen 1 y es una continuación de la lección anterior, donde veíamos una breve introducción acerca de los volúmenes de cuerpos geométricos. Incluso veíamos la definición de un cuerpo geométrico. Pero básicamente nos vamos a concentrar en los prismas rectangulares. Estos prismas, como bien ya habíamos platicado en la lección anterior, son prismas cuya base tiene una forma geométrica regular, rectangular, en sus caras laterales, y su base puede ser cualquier figura, ya sea rectangular o un polígono regular. Vamos a concentrarnos primeramente en lo referente a los cuadriláteros. Empezando con la lección, dice el número 1 así: expresen el volumen de cada cuerpo en centímetros cúbicos. Observa que en algunos casos las medidas se indican en cubitos, que representan un centímetro cúbico. Esto ya lo habíamos platicado en la lección anterior. Si no saben a qué me refiero, les invito a que vean el video anterior para que sepan de dónde sacamos el análisis de cada cubito, ¿sí? Ya para esta lección ya tenemos que saber o tenemos que intuir que cada cubo que viene aquí de colores en las diferentes figuras, estas cuatro figuras, representan un centímetro cúbico. Y las demás medidas pues vienen marcadas en los polígonos, digo, en los cuerpos geométricos. En el primero tenemos un cuerpo geométrico de base rectangular, que es un prisma recto, el cual tiene como medidas 2 centímetros de ancho por 2.5 centímetros de alto. Y estos cuatro cubitos nos representan también las medidas de la base de este rectángulo que tiene el cuerpo geométrico. Como pueden darse cuenta, cada cubito conforma un centímetro cúbico. Si los contamos serían 1, 2, 3, 4. Pero cada arista del cubo también vale un centímetro. Así que podemos concluir que esta base vale 1, 2, 3, 4 centímetros. Y podemos calcular en base a eso el volumen de este prisma. Para calcular los volúmenes de estos prismas, ya les había comentado en la clase anterior que el volumen de un prisma rectangular se definía calculando el área de su base. Vamos a poner área subíndice B, que significa área de la base, multiplicada por la altura de ese prisma. En esta fórmula definíamos el área de la base dependiendo la figura geométrica de la cual se tratara. Si la base geométrica fuera un cuadrado, pues sería lado por lado. Esta fórmula de área viene perteneciente a la lección del aprendizaje esperado de la semana pasada. Si fuera un rectángulo, pues sabemos que es base por altura, B por H o BH. Si se tratara de un triángulo, sería base por altura sobre 2. Pero en este caso nos vamos a centrar únicamente en bases cuadrangulares y en bases rectangulares, ¿sí? Para efectos del primer ejercicio. Entonces aquí le voy a poner por un lado que esto es en caso de que se tratara de una base cuadrangular voy a arreglar aquí el tamaño nada más. Y este otro caso sería si se tratara
de una base rectangular. ¿Sí? Este de aquí le vamos a omitir por el momento. Se hace referencia a una base triangular. Bueno, lo vamos a poner de una vez para que también lo vayan tomando en cuenta. Que esta fórmula es la que se hace referencia para una base triangular. Aunque en este momento, para efectos del primer ejercicio, no vamos a manejar todavía triángulos. ¿Sí? Bueno, dicho esto, nada más es cuestión de definir cuál es la forma de la base de cada cuerpo geométrico. En el primero ya hemos dicho que es un rectángulo. El rectángulo tiene como base, ya habíamos dicho, 4 centímetros y un ancho o una altura. No confundir esta altura con la altura del prisma. Esta altura es la altura de la base. Entonces yo creo que lo vamos a nombrar con otra letra. Vamos a corregirlo. En lugar de H le voy a poner la letra A, que significaría altura en español. Y a esta A me refiero a la altura de la base del prisma nada más. Y son 2 centímetros. Y ahora sí, la H de este prisma es de 2.5 centímetros. Como lo indica la fórmula, lo primero que tengo que hacer es calcular el área de la base. Entonces el área de la base del primer prisma rectangular o de base rectangular es base por altura, o sea, B por A, 4 por 2. Y 4 por 2 centímetros nos va a dar 8 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y por lo tanto, o ya para terminar, el volumen, o para calcular el volumen, multiplicamos lo que nos dio el área de la base, que fueron 8 centímetros cuadrados, que lo vamos a multiplicar por la altura, ahora sí, H de todo el prisma, que es 2.5 centímetros. Aquí puse el puntito abajito porque se me pasó ahí una línea del 5 y no se alcanza a ver, pero es 2.5, no 25. Ojo con eso. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a la multiplicación de 8 por 2.5, que nos va a dar 20. Pero estos 20 ya son centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a tener aquí como respuesta van a ser 20 centímetros cúbicos. De la misma manera, podemos calcular ahora el siguiente prisma. Si se dan ustedes cuenta, lo que hay que hacer es únicamente contar las aristas de los cubos para poder determinar cuáles son las dimensiones de este prisma. Lo número uno que tenemos que hacer es determinar qué tipo de prisma es o qué tipo de base tiene el prisma. Este tiene un prisma de base rectangular también, así que aquí vamos a tener una medida que, por ponerle un nombre, sería la altura, que ya dijimos que es la letra A. Lo voy a poner con otra tinta para que no se... Bueno, lo voy a dejar así con rojo, pero voy a corregir la nomenclatura, la voy a poner con negro para que tenga que ver aquí con lo que dice aquí. Si yo cuento las aristas de los cubos que están aquí en la altura del rectángulo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, así que aquí son 5 centímetros. ¿Sí? Y del otro lado tenemos esta otra dimensión, que al contar las aristas son 1, 2 y 3, así que aquí son 3 centímetros.
¿sí? Entonces ya tenemos todas las unidades, y el volumen que vamos a calcular aquí, lo voy a escribir de este lado, va a ser igual al área de la base, que es base por altura, o sea 3 por 5, van a ser 15 centímetros cuadrados, y el volumen va a ser igual a esos 15 centímetros cuadrados, pero multiplicados por la altura del prisma, que ya no le están dando, que son de 3 centímetros. Por lo tanto, al hacer las operaciones pertinentes, 3 por 5 son 15, llevamos una, 3 por 1 3, más una 4, son 45 centímetros cúbicos, lo que tenemos de volumen en el segundo prisma. Entonces aquí vamos a poner que son 45 centímetros cúbicos. Disculpen mi caligrafía, pero ya les he dicho muchas veces que no cuento con pantalla digital, así que este tengo que hacer todos los trazos con el mouse, y pues es complicado, ¿no? Escribir así. Bueno, seguimos con el siguiente prisma, que es este que tenemos acá. También sacamos sus medidas. Aquí nos hacen falta todas las medidas. Es otro rectángulo, así que vamos a calcular, más bien a determinar cuánto vale su base, cuánto vale la altura de la base del prisma rectangular, y evidentemente pues cuánto vale la altura del prisma, ¿no? Quedó medio chueca, pero creo que se entiende que aquí vamos a colocar la altura, ¿no? Bueno, para hacerlo vamos a nuevamente contar las aristas. Aquí en la base tenemos 1, 2, 3, 4. O sea que aquí son 4 centímetros. En la altura del rectángulo que forma parte de la base de este prisma rectangular, tenemos 1, 2, 3 aristas de 1 centímetro cada una. Así que aquí son 3 centímetros. Y la altura de este prisma es de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 centímetros. Este ya no lo voy a escribir aquí. Ustedes evidentemente sí quiero que lo hagan, porque ahorita les voy a comentar que esta actividad la van a hacer en su cuaderno. Aunque la estamos explicando aquí en el libro, la van a replicar en su cuaderno de apuntes. Para calcularlo, el área de la base es 4 por 3, que serían 12 centímetros cuadrados. Y 12 centímetros cuadrados multiplicados por 6 centímetros nos van a dar 72. Vamos a cambiar de tinta. 72 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ok. Ahora las dimensiones del tercer prisma, que me faltaría esta dimensión y esta otra dimensión. Aquí tenemos 3 centímetros. Aquí tenemos 3 centímetros. Y la altura del prisma son 3 centímetros. Al ver las dimensiones de la base, nos damos cuenta que aquí se repite 3. A ver, déjenme corregir, porque aquí como que no se alcanza a ver bien. Pero aquí son 3 centímetros, ¿sí? 3 centímetros por 3 centímetros no se trata de un rectángulo, puesto que los dos lados miden lo mismo. Entonces su base no es rectangular, es cuadrangular. Así que esta es la fórmula que voy a seguir, que para efectos del problema es lo mismo. A final de cuentas, el área de un rectángulo es base por altura, o sea, la multiplicación de sus dos dimensiones, y el área de un cuadrado también se multiplica en sus dos dimensiones. La única diferencia es que en un cuadrado esas dos dimensiones son iguales, y en un rectángulo esas dos dimensiones son diferentes, pero a final de cuentas pues se van a multiplicar, ¿no? Entonces aquí tendríamos 3 por 3, que sería el área de la base, y nos daría 9 centímetros cuadrados. Y 9 por 3 nos va a dar 27 centímetros cúbicos.
Ya el último problema va a estar muy sencillo porque podemos intuir que al tener dos dimensiones diferentes la base es rectangular y para calcular el área de esta base tendremos que multiplicar 4.2 por 3.5 y al multiplicar 4.2 por 3.5 y obtener el área de la base, que es este rectángulo, se multiplica por la altura, es decir, seguimos esta fórmula que se va a repetir para todos los prismas rectos, todos los prismas de base regular, ¿sí? En este caso, para que quede un poco más claro, como yo voy a calcular el área del área de la base multiplicando base por altura, que es 4.2 por 3.5, yo podría hacerlo en una sola operación, que sería 4.2 por 3.5, que es el área de la base, y luego multiplicarla por la altura del prisma, que son 8 centímetros, o bien hacer las tres multiplicaciones al mismo tiempo, que sería 4.2 por 3.5 por 8. Y al hacer las tres multiplicaciones seguidas, 4.2 por 3.5 y luego multiplicarla por 8, nos va a dar 117.6 centímetros cúbicos. ¿Sí? Muy bien. Esto es únicamente la primera parte. Ahora les voy a poner aquí lo más importante. Todo esto que tenemos aquí, todo esto, estos cinco problemas, uno 2 3 4 5 me los van a hacer en su cuaderno de apuntes. De apuntes con dibujos, dimensiones y operaciones. ¿Sí? Para que quede a modo de ejercicio y se entienda mejor, una vez que yo ya les he explicado esto, pues de qué se trata, ¿verdad? Ahí está. Entonces queda ya plasmado, ya indicado, el primer apunte de clase, o de esta lección, perdón, que sería hacer los cinco ejercicios, ojo con lo que estoy diciendo, realizar los cinco ejercicios, uno 2 3 4 5 en su cuaderno de apuntes con los dibujos, es decir, hay que dibujar no los cubos, únicamente los puros prismas, no es necesario que dibujen los cubitos de adentro, eso sirve como referencia nada más para poder determinar las medidas, pero sí van a poner las dimensiones. Entonces los cinco problemas van a quedar así como este, van a dibujar nada más así el prisma y van a poner sus dimensiones, cuánto mide la base, cuánto mide la altura de la base y cuánto mide la altura del prisma. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no es necesario que dibujen los cubitos. Si a alguno de ustedes se les dificulta el dibujo y tienen la posibilidad de sacarle copia o imprimir esta misma página, pueden recortar los dibujos y ponerlos. Y aquí evidentemente no van a poder quitar los cubos, no importa, ya si lo van a fotocopiar, bueno, pues no importa que lo hagan así. O bien, si alguno de ustedes tiene alguna experiencia en Photoshop o incluso en Paint, pueden ustedes tomar esta misma página y cortar la imagen e ir sacando una por una para irla integrando en Word y ahí pues ir escribiendo. Yo sé que es más rollo, pero pues bueno, ustedes creo que son buenos para eso. Si no, no importa, lo pueden hacer lo más sencillo que es dibujarlos, ¿sí? Si lo hacen de manera digital, lo único que sí les voy a pedir es que los apuntes o las operaciones, esas sí les hagan a mano.
Entonces, independientemente de que lo digitalicen o lo saquen de aquí de las páginas del PDF o de Conalitec o como ustedes quieran, independientemente de eso, de todos modos tendrían que imprimirlo. Por eso digo los que puedan y quieran hacerlo. Los que no pueden evidentemente hacer los dibujos. Son 5 dibujos y son muy sencillos porque son puras líneas. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido porque luego me dicen que no entendieron y que hay confusiones. Bueno, vamos al siguiente punto, que es el número 2. Dice, en este prisma rectangular, voy a hacer un acercamiento. En este prisma rectangular, las medidas están representadas con literales. Literales son letras, ¿eh? Contesta las preguntas. Aquí tenemos un prisma, su base es un rectángulo, pero en lugar de ponerle B de base, le pusieron la letra A. En lugar de ponerle H o como yo le había puesto A, ahora le pusieron B. ¿Sí? Y la altura sí está representada con la letra H. Entonces, para diferenciarlo, aquí lo hicieron A, B y H. ¿Sí? Pero el rectángulo de la base, entonces esta parte de aquí, esta base de aquí, es un rectángulo y a esto le llama A y a este le llama B. ¿Sí? Eso es lo que significa el dibujo. Nada más recuerden que a esta parte de aquí es la base. ¿Sí? Bueno, espero que no se confundan. Y ya después tienen la altura, que es esta medida que está plasmada aquí, que es la altura ya del prisma. Entonces lo que van a hacer para calcular el volumen, ustedes saben que es calcular el área de la base y multiplicarla por la altura para poder calcular la capacidad. Recuerden que un volumen es la capacidad. Aquí tienen también lo que ya les había comentado al principio, dado que al multiplicar el largo por ancho de la base de un prisma rectangular se obtiene el área de la base, el volumen también se puede calcular de la siguiente manera. Volumen de un prisma rectangular igual a área de la base por altura del prisma, que es lo que yo ya les había puesto aquí, así que no es necesario que lo copien, pero sí es importante que lo lean, porque también es una pregunta de examen. Bueno, ya en concreto con las preguntas dice así. ¿Cuál es el área de la base del prisma? Pues A por B. Y A por B es AB en álgebra, ¿no? ¿Cuál es el volumen del prisma? A por B, que es el área de la base, multiplicada por la altura, que sería H. Como son letras, los estoy dejando nada más juntos. La multiplicación de A por B es AB. La multiplicación de AB por H es ABH. ¿Sí? Así se escribe en álgebra. Entonces, esa es la importancia de hacerlo con letras. Con letras no es igual que con números. Con números yo voy a determinar un número. ¿Sí? Voy a llegar a un resultado específico. Pero con letras voy a llegar a una fórmula. Y esta sería la fórmula. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite obtener el volumen del prisma? Pues volumen igual a A por B por H. ¿Sí? ¿Cómo se expresa algebraicamente el área total del prisma? Ojo, aquí me preguntan volumen, ¿sí? Y aquí me preguntan algebraicamente el área total. ¿Cuál es el área total? Pues el área de este lado, más el área de este lado, más el área de este lado, más el área de lo que está aquí abajo, más el área de lo que está acá atrás y el área de lo que está acá atrás. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes áreas. Ahora bien, cada área se repite. Por ejemplo, esta parte de arriba se repite con la de abajo. Esta vale A y esta vale B. Esta vale A y esta vale B. Esta área de aquí vale H y la base vale A. Entonces esta área no es igual que esta. Y evidentemente las áreas de aquí tampoco son iguales. Entonces podemos decir que aquí voy a tener, por decir un ejemplo, un área tipo 1, un área tipo 2
y un área tipo 3. ¿Sí? Entonces, al momento de calcular, voy a calcular para el área 1. La fórmula será A por H. A ver, aquí voy a poner área 1 es igual a A por H. El área 2, que es esta de aquí arriba, sería la base que vale A por la perdón, sí, la base que vale A por la altura que vale B. Entonces sería A por B. Y el área 3, que es esta que tenemos aquí, sería la base que vale B por la altura que vale H. B por H. Ahora bien, si se fijan, de este tipo de área 1 hay dos, porque esta y la que está atrás son iguales. El área 2 también tienen dos iguales, la de arriba y la de abajo son iguales. Y el área 3, este de aquí y la que está atrás también son iguales. Entonces todas estas áreas se van a multiplicar por 2. ¿Sí? Si yo multiplico por 2 todas estas áreas, como son letras, pues no puedo multiplicarlas directamente. Las tengo que dejar indicadas. Y van a quedar como 2AH, 2AB y 2BH. Al sumar estas tres, el área total va a ser igual a 2AH más 2AB más 2BH. O bien, el área total se puede factorizar, se llama factorización lo que voy a hacer, que es agrupar por el mismo tipo de, por un factor común. Los tres, como se están multiplicando, se le llaman factores. ¿Sí? Los miembros de una suma se llaman sumandos. Los miembros de una multiplicación se llaman factores. Entonces estos tres son factores. Y si se dan cuenta, este término, eso lo vimos, ese concepto lo vimos en ecuaciones de primer grado. Este es un término, este es otro término y este es otro término. Y se acuerdan que cuando vimos ecuaciones decíamos que teníamos un término común, es decir, un factor común, que es un factor que se repite en los tres términos, o en los dos términos, o en el número de términos que sean, pero se tiene que repetir en todos. En este caso, si se dan cuenta, el 2 se repite en los tres términos. Entonces, esto que tengo aquí es lo mismo a que si yo escribiera 2 que multiplica a H más AB más BH. ¿Sí? Entonces cualquiera de los dos, este o este, es correcto. ¿Sí? Aunque sería más correcto el de abajo. Explico. Aquí esto ya creo que ya se supo por qué, ¿no? Calculo el área de cada rectángulo y luego lo multiplico por 2 porque son 2 cada uno. Pero si se dan cuenta, yo lo que estoy haciendo aquí es agarrar estos tres, los estoy sumando, que serían estos tres de aquí. Y si se dan cuenta, estos tres se vuelven a repetir de este lado y de por la parte de abajo. Pero se repiten los tres otra vez. Entonces
ya sea multiplicarlos por 2 de manera individual o multiplicarlos por 2 de manera grupal, sería lo mismo, ¿no? Entonces aquí están multiplicados por 2 de manera individual, o aquí están los tres términos, las tres áreas juntas multiplicadas por 2 de manera grupal. Nos va a dar en los dos casos el mismo resultado. Entonces, por lo tanto, aquí el resultado se da que el área total va a ser igual a 2 veces A por B más B por H más, ¿cuál es el otro que me faltaba? A por H. ¿Sí? Ahora aquí yo ya lo agarré en un diferente orden y lo hice adrede, porque aquí tiene un orden y acá tiene otro orden. Pero acuérdense que cuando hablamos de sumas, dice por ahí, el orden de los sumandos no altera la suma. Pues como se están sumando, no importa en qué orden se vayan a poner. Eso se los puedo ejemplificar diciéndoles que si yo sumo, voy a hacer aquí un paréntesis, si yo sumara 2 más 8 más 3, esto aquí es igual. 2 más 8 son 10, más 3, 13. Si yo digo que ahora voy a sumar 8 más 3 más 2, ¿cuánto me da? 8 más 3, 11, más 2, 13. O si yo sumo 2 más 3 más 8, también me da 13. Entonces el orden en el que yo ponga los números que están aquí, siempre y cuando se estén sumando o multiplicando, el orden es indistinto porque el resultado me va a dar lo mismo. Que es lo que hice acá. Aquí tengo un orden y acá tengo otro. Pero es exactamente la misma expresión. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Vámonos a la siguiente página. En la siguiente página nos piden una figura un poco más compleja, entre comillas, ¿sí? Porque ahorita que se las explique se van a dar cuenta que de complejo no tiene nada. Es una figura irregular. Esto ya no es un prisma rectangular, pero sí tiene una base, digamos, que se repite, por llamar de algún modo, a lo largo de todo, bueno, en todo su largo, ¿sí? O en toda su longitud. Lo que vamos a hacer para poder calcular el volumen de este objeto es calcular o aplicar la misma fórmula que hemos estado platicando para los prismas rectangulares. El volumen se calculará multiplicando el área de la base por la altura. Esa es la fórmula que les enseñé para los prismas. En este caso, para calcular ese volumen, voy a multiplicar el área, pero no es la base porque la base sería esta de acá abajo. Entonces voy a poner el área lateral, voy a poner L, multiplicada por la longitud del prisma. Pero si se dan cuenta es lo mismo, porque si yo este prisma lo volteo y lo pongo parado o de pie, pues entonces esto ya no será lateral, ahora también será base, ¿sí? Porque va a estar abajo. Entonces es la misma figura, pero el mismo cuerpo geométrico, pero lo estoy rotando, lo estoy moviendo nada más para que quede a mi conveniencia, ¿no? Entonces voy a aplicar la misma fórmula y el área de la base para esta figura va a ser el área de todo esto. Esto hasta acá. Ahora, si se dan cuenta ustedes, esta figura tiene dos partes. Si se dan cuenta,
está formado por un rectángulo que está así y por otro rectángulo que está así. ¿Sí? Nada más que está aquí como que volteadito. Se ve más largo este que este, pero en realidad no es así. ¿Sí? Es una figura que dice que tiene forma de T, aquí lo dice, pero es una figura compuesta porque está formada de dos figuras regulares. Un rectángulo que forma la parte de arriba de la T y otro rectángulo que está en la parte de abajo de la T. Esto en ingeniería le podríamos llamar que esto es el patín y ese es el alma, ¿sí? Son formas de llamarlo nada más, ¿sí? Para calcular eso voy a partirlo en dos partes, ¿no? Aquí esto le voy a llamar que es el área 1 y ese es el área 2. Para el área 1 necesito esta medida y esta medida, ¿sí? Que si se dan cuenta es la base y la altura del rectángulo. Y para el rectángulo de abajo necesito esta medida y esta medida, que también es la base y la altura del rectángulo número 2. Entonces la medida de aquí arriba la puedo obtener de acá atrás, porque dice que de aquí hasta acá es 9 y como eso se repite a lo largo de todo el cuerpo geométrico, pues aquí mide 9 centímetros. Luego, esta parte de aquí, que es esta alto del rectángulo, mide 3 centímetros. Entonces ya para el primer rectángulo ya puedo terminar su área. Entonces aquí voy a poner área 1 es igual a 9 por 3, que me va a dar 27 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y aquí abajo tengo esta medida que mide 4. Entonces aquí tengo 4 centímetros. Y de este lado tengo 3 centímetros. Luego entonces para el área 2 tengo una base de 3 por una altura de 4, que me va a dar un total de 12 centímetros cuadrados. Como ya tengo las dos áreas, el área 1 y el área 2, pues lo que voy a hacer es juntarlas, ¿no? Para poder tener el área de la base. Y el área de la base va a ser 27 más 12. 7 más 2 van a ser 9 y 1 más 2 van a ser 3. Entonces tengo 39 centímetros cuadrados de área de la base. Entonces en esta fórmula ya quedaría como, bueno, hemos dicho que esta o esta puede ser cualquiera de las dos. El volumen va a ser igual a 39 centímetros cuadrados multiplicado por la altura o en este caso la longitud del cuerpo geométrico. Y la longitud de aquí hasta acá, es decir, esta figura se repite a lo largo de 15 centímetros. Entonces al calcular el área de esta figura o de esta base o de esta cara lateral, lo tengo que replicar 15 veces o 15 centímetros para poder calcular la capacidad de este cuerpo, es decir, lo que le cabe a este cuerpo. Entonces eso se multiplicaría por 15 centímetros, pero lineales, porque son a lo largo, ¿sí? Y al multiplicar centímetros cuadrados por centímetros lineales, voy a tener 39 por 15, que me va a dar un resultado de 585 centímetros, pero en este caso ya son centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces el volumen de este cuerpo
es de 585 centímetros cúbicos. Espero que se haya entendido cómo lo calculamos. Este problema no lo van a hacer en el cuaderno, ya nada más espero que lo tengan en sus notas de clase, porque pues eso sí es importante, que sepan cómo lo calculamos. Así que en sus apuntes de clase tiene que estar esto. En los apuntes, no es ejercicio en el cuaderno, Ojo con la diferencia. Luego el número 4 dice un prisma rectangular con medidas A de largo, B de ancho y C de la altura se cortó para formar dos prismas triangulares iguales. Ese es el prisma rectangular y hacen un corte aquí a la mitad y se forman dos prismas triangulares. Esto de aquí, voy a hacer una línea que divida lo que hicimos anteriormente con lo que vamos a hacer a continuación. Es muy parecido a si yo lo hiciera de manera plana, ¿no? Imagínense que la primera figura, voy a hacerlo con otra tinta, a ver, permítanme, para que sea diferente. Tengo un rectángulo y para la segunda figura ya la voy a partir en dos. La voy a partir así, ¿sí? O lo que es lo mismo, al momento de cortarla así, me va a quedar algo parecido a esto. Esto así. Ahí está. Entonces de un rectángulo estoy obteniendo dos triángulos. Como la forma en la que yo lo partí es por medio de una diagonal, recuerden que la diagonal es un segmento de recta que une los puntos opuestos o los vértices opuestos de un rectángulo o de un cuadrilátero más bien. Entonces, al hacer ese corte diagonal, estoy partiendo exactamente en dos partes iguales el rectángulo. Quiere decir que el perímetro o el área, o en este caso el volumen, de la mitad de la figura anterior, pues se va a repetir dos veces. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la mitad es de un lado y la mitad es del otro. Los dos miden lo mismo para acabar pronto, ¿no? Dicho esto, ya se puede contestar fácilmente las preguntas. ¿Cuál es el volumen del prisma rectangular? Pues como tengo tres medidas, área de la base y altura, recuerden que podíamos multiplicar A por B por C. Entonces aquí es A, B, C. Y el volumen de cada prisma triangular, estamos hablando de cada triángulo. Aquí multiplicábamos A por B porque era un rectángulo. Pero acá la base ya es un triángulo. El área de un rectángulo era base por altura, o sea, A por B. Pero el área de un triángulo también es base por altura. Perdón, voy a utilizar las letras que vienen aquí. También es A por B, pero sobre 2. Esto ya lo habíamos explicado en una lección anterior de la semana pasada, cuando veíamos el tema de áreas. ¿Por qué es entre 2 el área de un triángulo? Porque ya habíamos dicho que un triángulo nace de la partición media de un rectángulo. Es decir, el triángulo vale la mitad de lo que vale un rectángulo. Por lo tanto, si el área de un rectángulo es A por B, el área del triángulo es A por B, pero entre 2. Así que el volumen que vamos a manejar aquí, pues también sería A por B por C, pero entre 2. Nos va a quedar aquí A por B por C entre 2. Eso nos dice la lógica, ¿no? Si este volumen vale A por B por C y este volumen es la mitad de este de aquí, pues es lo mismo pero entre 2, ¿no?
Eso nos dice la lógica. Ahora, ¿qué nos dice la matemática? Si esto es el área, el volumen es el área de la base, A por B, multiplicado por la altura, ¿no? O sea, A por B, perdón, porque aquí no es altura, es C, multiplicado por C, ¿no? A por B por C. En este caso, en el caso del triángulo, ahora el volumen va a ser igual al área de la base, pero el área de la base, ¿cuál es? A por B sobre 2 multiplicado por C. Pero ¿qué es AB sobre 2? Es una fracción. Y una fracción multiplicado por un número entero, recuerden que al número entero se le puede poner el 1 como denominador. Entonces aquí le puedo poner sobre 1 y voy a poder multiplicar entonces A por B por C, A por B por C, sobre 2 por 1. Y 2 por 1 son 2. Entonces, se dan cuenta, esto es lo mismo que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, luego nos preguntan, ¿cuál es el área de la base del prisma rectangular? Pues A por B. ¿Y cuál es el área de la base del prisma triangular? Pues ya vimos que A por B sobre 2. Esto de aquí sale del análisis que ya habíamos hecho aquí. Esto y esto. Más que lo voy a marcar diferente por aquí. Esto de aquí y esto de acá. ¿Sí? Bueno, ya por último, viene aquí que el volumen del prisma triangular anterior es ABC sobre 2, que también se escribe como AB sobre 2 por C, es lo que les acabo de explicar. Y como A por B sobre 2 es el área de la base y C es la altura, el volumen se calcula de la misma manera que con los prismas rectangulares, es decir, el área de la base por la altura. Nada más que ahora el área de la base ya no es un rectángulo, ahora es un triángulo. Ahora, taller de matemáticas, esto lo van a hacer en su cuaderno. Vamos a marcárselos para que no se les olvide. Va en el cuaderno. Lo único que tienen que hacer aquí es calcular el volumen de un prisma triangular en el que la altura del prisma, la altura del triángulo y la base del triángulo miden 7, 3 y 4 unidades respectivamente. Para que no se rompan mucho la cabeza, pueden hacer una figura como esta que está aquí. Fíjense bien, hacen una línea así, una altura así, esta misma línea la van a repetir y aquí tienen otra vez hacia abajo y luego ya nada más cierran aquí como un triangulito. Ahí está. Y ya tienen un cuerpo geométrico. Evidentemente, si ustedes quieren hacerlo, aquí va a tener o se vería la parte que no se ve sería algo así. Por eso lo pongo con líneas punteadas. Entonces un prisma y su base es un triángulo. De este triángulo vamos a tener una base que sería este de aquí, la altura que sería esta de aquí en un ángulo de 90 grados y la altura del prisma que sería esta de acá.
Las medidas dicen que miden 7, 3 y 4 y nos dan primero la altura del prisma, o sea, esa es la que mide 7. Esta mide 7 unidades, 7U. La altura del triángulo mide 3, este mide 3 unidades. Y la base del triángulo que mide 4 unidades. Y ya tienen aquí el dibujo. ¿Cómo se calcula? Recuerden que la fórmula general es volumen igual a área de la base multiplicado por la altura. Y el área de la base, recuerden que es A por B sobre 2. Acuérdense que este vendría siendo A, porque es la base. Este de aquí vendría siendo B. Y este de aquí vendría siendo C. ¿Sí? Entonces aquí sería área de la base, perdón, A por B sobre 2. Y ya nada más se sustituye en la fórmula del volumen lo que le sale aquí multiplicada por la altura, o lo que es lo mismo, A por B por C entre 2. Esta de aquí es la fórmula que van a estar utilizando para calcular el volumen de prismas triangulares. ¿Sí? ¿Qué falta? Pues sustituir los valores. Eso ya lo van a hacer ustedes en su cuaderno y darme aquí el resultado. El resultado va a estar, nos van a poner volumen igual, no sé cuánto les vaya a salir, ustedes lo van a poner aquí, pero van a ser unidades cúbicas. ¿Sí? No se les olvide poner esto. Y eso lo van a hacer en el cuaderno. ¿Qué van a hacer en el cuaderno? El dibujo, las dimensiones, las operaciones, el resultado, y aquí en el libro únicamente van a poner el resultado. Ojo, porque ya se los estoy comentando en el video. Espero que pongan atención y lo puedan hacer de manera correcta, así como les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces ya con esto concluimos esta lección. Si no hay ningún otro comentario, lo veríamos el viernes en la clase por Meet. Si hay alguna duda, estoy a sus órdenes. Les doy gracias por su atención y como siempre me despido diciéndoles hasta la próxima.